Soy el pastor Juan José Gil. Creo que habrá bastante ruido por el agua, pero bueno, no quería dejar de compartir con vosotros estos rincones de la montaña. Es un placer venir aquí y disfrutar de cómo corren estas aguas. A ver si os lo puedo enseñar de una manera un poco más cercana. Me tengo que mover con cuidado porque aquí todo son rocas, como podéis ver. Es todo un sistema rocoso que hace que el agua que fluye pues caiga y lleve bastante sonido. Pero bueno, aquí os dejo ver, fijaros cómo está bajando esta especie de cascada y va a continuar su curso montaña abajo. Espero que se pueda ver con cierta claridad y que se me pueda escuchar a mí también. Me voy a mover para que me aleje un poco del sonido y pueda comentar algunas cosas que me parece que son muy interesantes, que están ocurriendo en este momento. Perdonad que es difícil moverse entre las rocas. Fijaros cómo está todo el suelo. Bien, pero vamos, que lo logramos. Entonces, bien, en estos días se está comentando mucho en las redes acerca de cómo la Comunidad Europea pues está hablándole a los europeos, claro, a los ciudadanos, acerca de los peligros que nos acechan, como es el peligro de guerra, incluso de conflicto nuclear. También, por supuesto, el tema de las epidemias, de las pandemias. Y está hablando también incluso de otros peligros que puede haber, como los peligros climáticos y demás. Bueno, todo eso acompañado de la necesidad de ser preventivos y tener algo así como a mano, una mochila de 72 horas de supervivencia, de forma que no suframos el impacto de estas cosas que se anuncian. Bueno, el asunto es, bien, siguiendo lo que yo diría la línea de los escandinavos, de los habitantes de los países más al norte de Europa, que siempre han tenido más esta conciencia de supervivencia, que se han visto en grandes peligros, están también en climas muy fuertes, me refiero a que son muy fríos, los inviernos son muy largos y tienen una conciencia mayor acerca de qué hacer para sobrevivir en caso de que les sorprenda una tormenta, por ejemplo, una tormenta que puede llegar a ser mortal si no estaban suficientemente prevenidos, si no habían reforzado sus medidas de supervivencia, si no conocen bien los bosques, si no tienen alimento a mano, si no saben cómo cazar, en fin, todas esas cosas que nos dan algo así como la conciencia de la supervivencia. Todo eso es importante. Y repito, siguiendo esa línea de supervivencia, pues lo que hacen es llamar la atención para que la gente se pueda de alguna manera preparar y así evitar, como digo, el impacto de algo que nos pueda de alguna forma sorprender. Voy a descender por aquí y vamos a tener una panorámica un poquito más cercana de esa cascada, como está ahí. Bueno, pues aparte de que todos sabemos que los políticos no están precisamente por ayudar mucho a la población, al contrario, parece que muchas veces pues pasan de las verdaderas necesidades de la gente y están muy centrados en cómo viven ellos, en vivir bien, podríamos decir, siempre, por supuesto, viviendo a costa de los impuestos de los ciudadanos, que se supone que tenga que ser así. Lo que pasa es que luego ya sabemos que esa vida cómoda que alcanzan y esa manera relativamente tan fácil de vivir a costa del Estado, a costa de los ciudadanos, pues
llega de alguna manera a endurecer sus conciencias. Muy pocas veces vemos a los políticos mostrar su agradecimiento a los ciudadanos por la provisión que dan a través de los impuestos. Al contrario, la mayoría de las veces miran con recelo a los ciudadanos e incluso tratan de forzar más leyes, de imponer más impuestos y demás, de manera que no les falte, que a ellos no les falte. Otra cosa es cómo los emplean luego, qué hacen al respecto. Bueno, pues personalmente, es mi opinión personal, no confío mucho en las personas que gobiernan, en el sentido de que se enfrían, se endurecen, dejan de estar agradecidos a los ciudadanos por su colaboración en tantas formas de impuestos que reciben. Y aunque el ciudadano se vea agobiado de tener que pagar en todo esos impuestos, de manera que muchas veces ni se puede ahorrar, pues hay muy poco agradecimiento por parte de los que gobiernan. Al contrario, muchas veces lo que descubrimos es que están maltratando al ciudadano, que están abusando de su posición y, en fin, todas esas cosas que no me quiero extender demasiado, ya creo que se entiende, ¿no? Entonces, deberíamos de hacer caso de eso que nos dicen, de la necesidad de prepararnos. Bueno, por una parte tenemos que entender que hay una carga de miedo en todo eso que se dice. Y no deberíamos de caer bajo ese temor, no deberíamos de sentirnos amedrentados, acobardados, asustados, porque eso puede ser parte de lo que se busque, en el sentido de que nos debilita, nos hace más frágiles, nos hace pensar que necesitamos tantísimo a los políticos, que vamos a sujetarnos y someternos a lo que sea, a lo que nos digan, como ya han demostrado y lo hemos visto en estos últimos años, incluso obrando muchas veces en contra de las propias leyes, actuando de una manera muy arbitraria, imponiendo cargas que no deberíamos de llevar. Bueno, pues aparte de eso, de que evitemos la carga negativa del miedo, del temor por las cosas que nos digan, algo muy importante que tenemos que ver es que efectivamente la prevención es mucho mejor que la cura. Entonces sí que deberíamos de prevenir, pero no por 72 horas o por una mochila de 72 horas, que es bueno tenerla, pero no es ni mucho menos lo que realmente se está necesitando debido a la fragilidad de la política actual, debido a las amenazas, algunas naturales, otras artificiales, que se ciernen sobre la sociedad, sobre los gobiernos, sobre los países, y que efectivamente nos puede causar muchísimos problemas. ¿Para cuánto tiempo nos deberíamos de preparar? Esa es la cuestión. Bueno, muchas veces estamos diciendo que esperamos, de acuerdo a las profecías, hablamos entre cristianos, que de acuerdo a las profecías esperamos que vayan a haber por lo menos unos cuantos años de enormes dificultades, comenzando con persecuciones, que ya las hay, pero también continuando con lo que sabemos que puede pasar, como es el colapso económico, como es la guerra, que todo apunta a que sí o sí se vaya a dar y se agrava por el tema nuclear, por supuesto. Bueno, todos esos peligros para un preparacionista son reales y vemos que desde luego cada vez se habla más de ello y aparte de que se esté buscando que haya una especie de debilitamiento moral o psicológico cuando vamos admitiendo todas esas cosas y no tenemos una solidez emocional, una solidez espiritual como para afrontarlo, pues la población puede caer bajo ese miedo que se vuelve patológico. Entonces, teniendo en cuenta las profecías, repito, vuelvo al tema, sí que tenemos que ser preventivos y gran parte de lo que estamos sirviendo a través de este canal va en esa dirección, ser preventivos,
ser capaces de preparación, pero una preparación más constante, una preparación continua, una preparación como forma de vida, una preparación que nos ayude a no dormirnos, a mantenernos en vela, con la idea clara, no para sufrir, no para estar agobiados ni angustiados, no, con la idea clara de que estas cosas pueden ocurrir, van a ocurrir de acuerdo a las profecías, y desde luego tenemos que hacer algo al respecto. ¿Cómo hacerlo? Pues ya sabemos, si estás siguiendo este canal o algunos otros sobre preparación, especialmente si son de corte cristiano, pues ya sabrás que estamos hablando de las profecías, hablamos de Apocalipsis, hablamos de la Biblia, y todo eso nos ayuda a mantener esa actitud, nos debe de ayudar. Hay muchos cristianos que no lo hacen, hay muchos cristianos que no quieren ni siquiera hablar de eso, quizá porque también les provoca mucho temor, mucho miedo y quieren evitarse ese conflicto. Es comprensible, pero bueno, si superas esos temores iniciales y te das cuenta de la importancia que tiene ese sentido de prevención, entonces, bien, ahí podemos ver que lo más sabio, lo más interesante, es una preparación más larga. ¿Para cuánto tiempo? Porque no estaremos siempre así, ¿no? Esa es la pregunta, una de las preguntas que suele darse cuando hablamos de estas cosas. No será siempre así, ¿verdad? No, efectivamente no va a ser siempre así. Se prevé que sí, por unos años podremos tener lo que las profecías nos hablan acerca de las tribulaciones finales. Podremos tener grandes tribulaciones, suficientemente graves como para que seamos preventivos, para que sepamos, si no lee Apocalipsis, los peligros que hay de guerra, los peligros de la economía, los peligros de las epidemias, de las muertes de todo tipo, y todo eso nos da razones más que suficientes para que estemos preparados, para que nos estemos preparando y para que podamos cumplir el objetivo de sobrevivir. Así que, por lo menos os hago un resumen, aunque muchos ya lo conocéis, acerca de cuáles serían las líneas generales para prepararse por ese tiempo, es decir, prepararnos para por lo menos 3, 4 años, quizás 7, dependiendo de cuánto vaya a durar esta presión por parte de los gobiernos, por parte del sistema, sobre la ciudadanía. Entonces, digamos que nos preparamos para 3 a 4 años, 3 años y medio o algo así, siguiendo algunos cómputos de las escrituras, algunos números. Bien, ¿cómo? Bueno, pues deberíamos de prepararnos a diversas escalas. La mochila de 72 horas es una buena idea para cosas de escape rápido, que tengas que salir de tu medio y que tengas que ir lejos y no hayas podido almacenar alimentos o llevarlos contigo. En ese sentido sí que es conveniente tener esa mochila preparada. Puede venir un incendio, pueden venir riadas, pueden venir cosas que te fuercen a salir para salvar tu vida. Entonces sí que esa mochila puede ayudarte. Entonces, ¿qué más cosas podríamos hacer? Bueno, pues si somos suficientemente preventivos, tendríamos que estar guardando alimentos, por lo menos para ese tiempo. Todo el tiempo que podamos considerar que nos merezca la pena el coste. Podemos prepararnos para hasta 7 años o 10 años. No sabemos exactamente en qué momento estamos, aunque esperamos que estas cosas que estamos viendo en el mundo están precipitando estas situaciones. Bien, entonces quedamos en que tenemos la necesidad de guardar alimentos. Además sabemos que el lugar más idóneo para poder superar esa crisis sin duda sería fuera de las ciudades. Una medida de supervivencia preventiva es alejarte de las ciudades, ir a vivir en los campos, en las montañas, en lugares más solitarios, donde el sistema tenga menos presión sobre ti, donde haya menos
gente, menos amenazas por tanto, y menos conflictos también. Entonces, estar bien equipados con alimentos en un lugar donde puedes cultivar fuera de las ciudades ya es una medida preventiva excelente. Y luego yo siempre les añado que tengamos la actitud de poder renunciar a todas esas ventajas, como sería un terreno, una casa en las montañas, o en cualquier ubicación en donde haya tranquilidad y capacidad para sobrevivir, por ejemplo, que haya como aquí agua que nos provea lo necesario para la supervivencia. Bueno, pues si tenemos todo esto, pero quizá no lo podamos mantener porque haya movimientos de todo tipo, porque se lance una persecución y demás, o se aproximen mucho los frentes de guerra, por cosas así. Entonces sí que nos convendría tener una mentalidad nómada. Para que esa mentalidad nómada funcione, ya deberíamos ser capaces, si somos precavidos o preventivos, deberíamos de ser capaces de estar reconociendo los terrenos, las montañas, de forma que nos hagamos rutas nómadas. Eso nos ayudaría a mantenernos en movimiento, a aprender a construir refugios o usar los que encontremos a nuestro paso. Nos daría la inteligencia suficiente como para saber cómo desenvolvernos en un medio totalmente natural y ajeno a la civilización. Todo eso cuenta. Y si lo hacemos, sin duda que nos va a dar bastante tranquilidad, en el sentido de que vamos un paso por delante y no por detrás, que no estamos simplemente reaccionando a las cosas que ocurren, sino que vamos por delante, y todo eso, lo que hayamos previsto, la prevención que llevemos con nosotros o que hayamos logrado, nos va a ayudar a mantener una actitud mucho más calmada, mucho más de poder, de fuerza, porque estamos siendo capaces o hemos sido capaces de avanzar por delante de las circunstancias, no yendo continuamente por detrás, porque no hemos desarrollado esa mentalidad de prevención. En fin, os dejo con esta reflexión. Sirve como repaso para todos los que estamos ya convencidos de la necesidad de prepararnos, y espero que también ayude a otros que no han entrado todavía en esa mentalidad, para que despierten en este sentido y hagan lo que puedan, o se junten, se unan a otros, formen equipos y logren lo que a lo mejor una persona sola no podría, pero que en equipos sí se pueda. En fin, os dejo con todo eso para que lo sigamos pensando, reflexionemos y sigamos tomando medidas de prevención y de supervivencia. Que el Señor os bendiga.